Bienvenidos todas y todas a esta reunión, a este seminario web sobre un tema muy importante en la actualidad que está tomando mucho realce en diversas partes del mundo, como es el tema del fraude académico, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña a la doctora Cinta Callen. Vamos a leer un poco de su currículum. Bueno, ella tiene un currículum extenso, pero vamos a hacer un resumen. La doctora Cynthia Callen es doctora en intervención educativa por la Universidad de Valencia, España, y actualmente imparte asignaturas de lengua, traducción y cultura francesa en dicha universidad. También dirige trabajos de fin de título en diversos programas de grado y máster, así como tesis doctorales en el marco del programa de doctorado en lenguas, literaturas y cultura y sus aplicaciones. Ella ha sido docente en la Universidad de Connecticut, el College of Continuing Studies, la Universidad Bourgogne de Europa, y así como otras universidades españolas públicas y privadas. Sus intereses de investigación se centran en las tecnologías emergentes, la ética, en la publicación científica, el egiarismo y la enseñanza de segundas lenguas. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación e Integridad Académica, en el Instituto de Investigación y Acción contra el Fraude Académico y el Plagio y la Alianza Forte, ¿no? La doctora viene trabajando durante muchos años el tema. Les comento que yo actualmente estoy cursando un curso, ¿no? Dirigido por IESAL, donde la autora también es docente en integridad académica, y a raíz de eso y también de un webinar pasado que tuvimos con usted, donde hubo una especie de debate en torno a uno de los temas eh, que tiene que ver con la producción científica, la calidad y la ética, es que también se vio por conveniente realizar este webinar, y sobre todo con esta temática, ¿no? Esta actividad, recuerden que se realiza como parte de las actividades que organizamos desde el Ministerio del Ambiente en el marco de la Red Ambiental Interuniversitaria. Para los que no conocen la Red Ambiental Interuniversitaria, esta es una red que lo viene promoviendo el Ministerio del Ambiente desde el año 2010, que actualmente congrega 85 universidades y abarca todos los departamentos del país, ¿no? Este tema que vamos a tratar adquiere vital importancia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, donde el publica o mueres forma parte de la consigna de los investigadores, la inteligencia artificial, el open access y otros factores y hechos que ponen en el tapete los nuevos riesgos en la producción científica, en la producción académica, que debemos tener presente tanto funcionarios de las universidades, investigadores, docentes, estudiantes en general. Sin más preámbulos, yo voy a dar pase a la doctora Cynthia Callen para que ella pueda compartirnos sus experiencias y conocimientos. Vamos a hacer primero una presentación y en la parte final va a haber un espacio para responder dudas y algunos comentarios que ustedes quisieran hacer de manera directa a la doctora. Bienvenida, doctora Cinta. Gracias, muchísimas gracias y bueno, como no, empezar por dar ese agradecimiento a la Red Ambiental Interuniversitaria por esta invitación y por estar aquí con todos ustedes. Vamos a estar abordando una temática que, como bien ha dicho Martín, es una temática sumamente importante y sobre todo en cualquier etapa de la investigación en la que nos encontremos, ¿no? Ya sean investigadores noveles o investigadores experimentados. Voy a compartir la presentación. A ver, sí, porque al ser host creo que tengo que ir aceptando a la gente que entra, ¿puede ser? Vale. Vale, bueno, voy a compartir la presentación y, por favor, cualquier duda, pregunta que quieras realizar, la hacemos al final, pero vaya, espero que surjan muchas cosas que podamos debatir juntos, ¿no? Bien, como les decía, vamos a estar hablando de fraude académico y mucho se ha escrito sobre el fraude, ¿no? Pero es cierto que este problema a veces se ignora de manera deliberada. ¿Y por qué? Por distintas razones, ya sean intereses institucionales, ya sean pues cuestiones de prestigio, de poder, de reconocimiento, incluso por temas de falta de mecanismos o de políticas claras, ¿no? Bueno, voy a saltar un poco la presentación porque ya me ha presentado el compañero,
Los objetivos que pretendo alcanzar con esta presentación son estos tres. Vamos a analizar el fraude académico, pero por supuesto la parte ética no va a estar vinculada. Vamos a ver cuáles son las dificultades que enfrentan los investigadores hoy en día por esa presión de publicar, conseguir fondos y obtener reconocimiento. Vamos a hablar también sobre no solo el plagio, sino otras formas de fraude académico, como pueden ser la falsificación de datos y todo el tema de este negocio que se está... Bueno, no es un negocio nuevo, pero sí que es un negocio que todavía queda desconocido por algunos investigadores, que es el de las revistas y congresos de predadores, ¿no? Y cómo han proliferado pues, a raíz de todo este auge de plataformas digitales. Y por último, y esto es un objetivo transversal, es fomentar una cultura de integridad, ¿no? Sensibilizar a los asistentes y compartir un poco ese conocimiento de aquellas experiencias que hemos tenido y que seguimos identificando pues revistas o seguimos identificando fraudes, retractaciones, incluso vamos a compartir recursos que les pueden ser de utilidad a la hora de verificar si una revista es correcta para poder enviar el manuscrito, ¿no? Y que no caigan en ninguna trampa. Bien, de manera... 2 minutos, de manera muy sintetizada, hablar de fraude académico nos lleva a entender un poco esa progresión histórica, ¿no? O esa evolución del término, porque es un término que también ha mutado a lo largo del tiempo. Entonces, si hablamos de los siglos XVII y XIX, hablamos de esos inicios de la ciencia moderna, ¿no? La ciencia comenzó a organizarse como una actividad sistemática, pero lejos de entenderla como la entendemos hoy en día como pues, una investigación académica regular. La práctica científica estaba dominada por un número limitado de individuos, ¿no? Básicamente eran hombres con recursos, formados en teología, filosofía y que actuaban como naturistas o filósofos o inventores, ¿no? Dado que la ciencia se desarrollaba en círculos elitistas, como sociedades científicas o salones ilustrados o privados, esas revistas se difundían también como boletines internos de estas sociedades, ¿no? Ahí tenemos dos, Royal Society of London y Académie des Sciences, que, bueno, pues por poner un par de ejemplos, ¿no? En esta época, en estos siglos, no había mecanismos formales de control y muchas veces esos errores o manipulaciones que habían existido y que han existido siempre, ¿no? El tema del fraude no es un tema nuevo. Pues pasaban inadvertidos o desapercibidos porque muchas veces se toleraban ya que eran personas respetadas, ¿no? Llegamos al siglo XX, le he llamado un poco la profesionalización de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se consolida como una profesión formal, con estructuras institucionales, con mecanismos de control más definidos. Se institucionaliza lo que es la investigación. Esto provoca un crecimiento de universidades, de institutos y de centros, ¿no? Que se dedicaban exclusivamente a eso, ¿no? Al estudio de la ciencia. Se crean nuevos campos de estudio y disciplinas, como puede ser la psicología experimental, la sociología o la bioquímica. Se expanden todo lo que son las publicaciones, crecen revistas nuevas y poco a poco, bueno, pues se van también iniciando esas normas éticas, esos protocolos éticos que esas revistas pues empiezan a publicar en esas páginas web y demás, ¿no? Y se estandariza la revisión por pares. En este caso, en este siglo, no era común que otros laboratorios intentaran replicar estudios previos y, por tanto, muchas veces esos datos originales de esos estudios no se compartían. Y tampoco se denunciaba, de hecho, yo cuando inicié la docencia recuerdo que en la universidad era un tema tabú hablar de fraude académico o hablar de plagio, ¿no? Y eso afortunadamente en estas últimas décadas, diría yo, ya no los últimos años, sino en las últimas décadas ya ha cambiado. Y por tanto, en el siglo XX el denunciar por fraude traía pues, esas consecuencias negativas tanto desde el punto de vista personal y profesional y se quedaba en un ámbito muy restringido. Y por último estamos aquí en la época actual, ¿no? Finales del siglo XX y ahora siglo XXI, dominados por una hipercompetencia, por la burocratización y la cuantificación de la producción científica, ¿no? Donde se valora casi más la cantidad que la calidad.
y donde se mide al investigador por ese número de artículos que publica. Claro, esto va enlazado a que esa presión por publicar hace que el investigador envíe sus escritos, de los cuales pues, hay un tiempo detrás, un esfuerzo importante, que caigan en manos de revistas o de editoriales cuyo interés no es el avance de la ciencia, sino simplemente el dinero, ¿no? Existen problemas de reproductibilidad. ¿Por qué? Porque hay experimentos que están mal diseñados o que la parte estadística no es correcta, los materiales que se utilizan tampoco y demás, ¿no? Y, bueno, es una época en la que se fortalecen esas directrices sobre lo que significa ser autor, qué implica ser un autor y, sobre todo, esos protocolos éticos que poco a poco se van instaurando en los centros y universidades, ¿no? Pero, bueno, esto refleja esa presión académica que, además, incentiva esas malas prácticas y también hace que se desarrollen fraudes cada vez más sofisticados, y lo tenemos ahora con el tema de la inteligencia artificial, que lo que vemos es que es cada vez más complicado de trazar, ¿no? Antes un documento, se podía hacer una búsqueda inversa en Internet y podías ver de qué autor era o de dónde se había copiado, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial es mucho más complicado porque estamos hablando de un plagio por derivación. Esto lo veremos más adelante, pero llegamos a un momento en el que no podemos tener esa traza, ¿no? de cuál ha sido el origen de eso que se está construyendo, ¿no? Bien, como decía, plagio y fraude académico ha habido siempre. Hay muchísimos ejemplos en la historia que han afectado a cualquier tipo de disciplina, desde las ciencias naturales hasta las humanidades. Y además, el sistema actual lo que hace es precisamente sigue incentivando indirectamente estas malas prácticas. Bien, por darles una definición de plagio, perdona, no de plagio, sino de fraude académico, podemos decir que es un término paraguas que va a englobar pues, una serie de conductas que no simplemente estamos pensando en un plagio y ya está, sino que es toda una serie de conductas que lo que van a hacer es atentar contra... Sí, si pueden apagar el micro, por favor, gracias. Que van a atentar contra esos principios éticos de las instituciones educativas. Y hablamos de principios éticos y nos referimos a la responsabilidad, a la justicia, a la honestidad, al respeto, todos aquellos que son los pilares en los cuales nos está formando la educación superior, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas definiciones que creo que merecen la pena atender o leer, ¿no? Definición de fraude académico. Cualquier comportamiento intencional que busca un beneficio, ya sea académico, económico, afectivo o de cualquier otra índole que vaya en contra de los principios éticos de las instituciones educativas. Proti lo define también como una tergiversación deliberada por parte de alguien que conoce la verdad. Claro, el que quiere realmente engañar sabe que está haciendo ese engaño, ¿no? Bunch en 2000 dice que el fraude científico no es un delito que pueda cometer cualquiera, es una estafa perpetrada con pericia científica y a la vista de la comunidad científica. Para cometerla es necesario saber bastante, al menos lo suficiente para engañar a quienes lo evalúan. Y aquí se está refiriendo a todo lo que son esas revisiones de pares. Está un poco buscando también el contexto peruano si había alguna ley o si había algún protocolo que identificara el fraude académico como una falta grave, ¿no? Y sí, ustedes tienen la ley 32.098, es una ley que se promulgó en el 19 de julio del año pasado y que modificaba la ley anterior, que era 31.250, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y precisamente ahí se incorpora el plagio o sea, el fraude académico y el fraude, no, de hecho no habla de fraude académico, habla de fraude científico porque menciona lo que los autores relacionan como los tres pilares capitales, los tres pecados capitales de la investigación, ¿no? Que es el plagio, la fabricación y la falsificación de información. Y esto aparece reflejado en esa ley. Bien, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial es cierto que plagiar nunca fue tan fácil e impune como ahora, porque estos sistemas de inteligencia artificial nos ofrecen una gran posibilidad de producción, ¿no? Y más la IA generativa.
todo lo que es análisis de datos, generación de contenido, síntesis de documentación y demás, ¿no? Esta versatilidad también subraya pues, la capacidad de generar respuestas sesgadas, en la posibilidad de manipular esa información. Muchas veces no sabemos de dónde nos extrae esa información, de qué fuentes se ha estado nutriendo, ¿no? Y esto también hace que si nos estamos fiando de lo que del output que nos está ofreciendo cualquier sistema de inteligencia artificial, posiblemente si no tenemos ojo crítico, podemos estar incurriendo en algún error dentro de nuestra investigación. Nos encontramos, pues, en lo que se conoce como la era del fraude algorítmico o fraude inteligente. Y este problema no solo afecta a lo que es la investigación, afecta a las tres esferas, al ámbito docente, desde el punto de vista tanto del alumnado como del profesorado, porque el alumnado puede hacer un plagio de trabajos, puede hacer una compraventa, comprar un trabajo en un portal y entregarlo o hacer algunos pequeños cambios, bueno, pero simular que ha sido él el autor, puede sustituir, o sea, suplantar la identidad de algún compañero en un examen, sobre todo si son exámenes que se realizan en línea, pero también desde el punto de vista docente, manipulaciones de calificaciones, incluso trato preferente o discriminación en evaluaciones, ya sea por favoritismo o por despotismo. Desde el punto de vista de la investigación, y estos son simplemente unos ejemplos, porque el listado sería mucho mayor, Si hacemos un barrido o un análisis de la literatura, veremos que hay muchas conductas que se han reseñado y que están creciendo, ¿no? En cuanto a la prevalencia de esas conductas se está registrando un aumento. Desde el punto de vista de la investigación, desde la fabricación o falsificación de datos, el plagio de textos, ideas y resultados de otros autores, el autoplagio, que muchas veces no somos conscientes de que si hemos utilizado ya una idea o un fragmento de un artículo y ya está publicado o lo hemos utilizado en un trabajo que ha sido evaluado, no podemos utilizarlo de nuevo, ¿no? Si no se produce algún cambio o alguna aportación crítica adicional. La inclusión de autores que no participaron en la redacción de un documento. Esto en España, por lo menos, está siendo cada vez más habitual. O la exclusión de colaboradores que sí que han sido y que han participado en él, ¿no? La publicación en revistas depredadoras. Ahora luego dedicaremos un momento precisamente a indagar cuáles son las características de estos negocios. Y la tercera esfera o el tercer ámbito sería la gestión, ¿no? La gestión académica. Son los tres ámbitos que al final, como investigadores y docentes, realizamos y estamos implicados en nuestro quehacer universitario, ¿no? La docencia, la investigación y la gestión académica. Y dentro de gestión académica también tenemos ahí algunos ejemplos, como puede ser falsificar el currículum para acceder a algún cargo o algún fondo, hacer tráfico de influencias en concursos, plazas, promociones y demás, malversación de fondos destinados a la investigación, algún reporte falso de actividades académicas, ya sea de algún curso, alguna publicación o congreso, o la asignación irregular de proyectos a empresas o personas vinculadas con el ámbito académico. Como les decía, estos son simplemente algunos ejemplos, pero aquí les presento un artículo que es muy interesante, es de unos compañeros de la Universidad de les Illes Balears. Ellos en el 2023 realizaron este estudio y lo decía porque las conductas que les acabo de enseñar son simplemente un brevísimo listado de ellas. Pero en este estudio analizan 24 conductas, hacen una revisión bibliográfica y analizan 24 conductas y lo que quieren es ver cómo ver la evolución, la prevalencia y la gravedad de estas conductas. Pero en lugar de dirigirse al alumnado o al profesorado, lo que hacen es, lo que sucede en el aula es una situación, pero luego se reportan esos casos de plagio, se reportan esos fraudes o esas conductas deshonestas. Pues a veces esa información no llega a los responsables académicos. Por eso este estudio se centra en ellos. Y muchas veces ellos dicen, no, pero si esto en mi universidad no pasa, o esto en mi aula no pasa, ¿no? Pero es porque no tienen esa información del docente o de las personas que estén a cargo de tomar decisiones en ese centro, ¿no? Entonces, este estudio es muy interesante si
tras acabar la sesión o cuando tengan un poco de tiempo, sí que sería bueno que lo leyeran, porque se dirige a ellos y además analizan la percepción de 102 responsables académicos de 42 universidades españolas, con la intención de, bueno, pues son ellos los que al final tienen esa capacidad de hacer cambios o de aplicar o de poner en marcha algunos cambios en las organizaciones, ¿no? Por eso es importante este colectivo. Entonces, con su estudio lo que pretenden es generar evidencias que ayuden a mejorar esas estrategias y políticas institucionales para hacer frente como universidad a las malas praxis académicas. En el estudio, como les decía, analizan esas 24 praxis y las seleccionan o las separan en bueno, pues aquellas que tienen relación con los exámenes, las que tienen relación con los trabajos académicos, aquellas que bueno, pues son igual generales o son más transversales y las que tienen que ver con la investigación. Estos son los resultados, pero bueno, el artículo es mucho más extenso, pero es interesante ver que, bueno, pues prácticas que igual no caíamos y ellos lo que hacen es analizar esa prevalencia, esa evolución y la gravedad y en el futuro qué va a suceder, es decir, en qué prácticas tendríamos que estar más atentos y cuáles de ellas han cambiado, han mutado. Pensábamos que igual no se producían tanto en nuestras aulas, pero sí que se están produciendo, cuáles han disminuido y cuáles han aumentado, ¿no? O sea, es un estudio muy interesante. Bien, dentro de esas prácticas, algunos autores hablan o las encajan en estos 3 grupos, ¿no? Que son, y les llaman los pecados capitales de la conducta investigadora, ¿no? Todas aquellas que tengan que ver con la fabricación y la invención de datos, aquellas que tienen que ver con la falsificación porque se alteren o se omitan resultados de investigación y todas las que tengan que ver con el tema del plagio. El plagio que veremos también, que es un concepto que ha ido mutando con el tiempo y que ahora pues, llega un nuevo concepto que es el plagiarismo de inteligencia artificial y plagio, ¿no? Plagiarism. Bien, más allá de estas conductas, los autores las clasifican también en bueno, pues conductas que realmente son totalmente deshonestas, otras que son cuestionables, porque quizás no se han hecho con una mala intención, pero sí que son incorrectas, y otras que son las conductas apropiadas, ¿no? Entonces, si leemos algún documento que esté en relación con el tema del fraude, uno de los términos muy habitual que podemos encontrar es ese QRP, que es Questionable Research Practices. Y dentro de estas Questionable Research Practices, por ejemplo, este listado podría ser también mucho más amplio, entraría el hacer una revisión insuficiente de la literatura científica que existe en nuestro ámbito, el seleccionar resultados que sean favorables a nuestro objetivo de investigación y hacer lo que se conoce como cherry picking, que es como el coger esas cerezas que nos interesan porque son favorables para mi objetivo y me van a dar unos resultados específicos, ¿no? El fragmentar resultados en varios artículos científicos para aumentar esas estadísticas de publicación. Esto se llama también en inglés salami slicing. Lo digo porque son términos muy frecuentes si leemos sobre esta temática, ¿no? Negarse a proporcionar datos o detalles metodológicos que impidan la replicación del estudio o incluir citas innecesarias para inflar métricas o complacer a revisores y editoriales. Seguro que, y haciendo mención un poco a estos monitos que teníamos en la portada de la presentación, muchas veces no queremos ver, no queremos oír, no queremos hacer, pero seguimos investigando. Es decir, somos conscientes de lo que están haciendo otros investigadores a nuestro alrededor, pero a veces callamos estas conductas, ¿no? Y deberían ser denunciables de alguna manera. Existen páginas para ello, es decir, hay páginas en las que si encontramos algún autor que identificamos que esos resultados que está publicando no son los correctos, se puede denunciar. Y no es tanto una denuncia en sí, sino simplemente pues abrir esa ventana, incluso el autor puede colaborar y comentar lo que estamos indicándole que no es correcto de su estudio. Ahora también en recursos lo veremos. Bien. Hemos visto algunas conductas y ahora vamos a seguir viendo lo que decíamos que entraría dentro de ese paraguas
que es el fraude académico, ¿no? ¿Qué tipo de conductas podríamos encajar ahí? Y están esas 24 que aparecen en el estudio, están, bueno, muchas más, pero me voy a centrar en algunas de ellas que seguro que en el debate podemos comentar. El plagio. Y del plagio pasaremos al ciberplagio. Y del ciberplagio al iagiarismo, para que veamos que efectivamente es un término o una práctica, porque si vemos aquí en la definición, en la tercera definición, ya no se define el plagio como un acto puntual, ¿no? Si cogemos la definición de la OMPI, en 1980 sería acto de tomar las ideas de una tercera persona sin darle el crédito que merece, ¿no? Lo que esa definición utilizaría como un descriptor acto, en estos últimos años estamos descubriendo y bueno, estamos encontrando definiciones que definen el plagio como la práctica de tomar ideas, trabajos y procesos generados por otras personas y luego, bueno, la base es la misma, ¿no? Adueñándose de ellas sin citar y reconocer la propiedad intelectual, ¿no? Pero esto da un poquito de miedo, ¿no? Ya no es un acto puntual, sino que es una práctica. Y bueno, hay muchos tipos de plagio verbatim, que es el plagio literal, ¿no? El mosaico, que vamos cogiendo distintas informaciones y bueno, hacemos ahí como un collage, ¿no? Pero en realidad no son ideas nuestras. El translingüe es cuando hacemos una traducción de un texto que está, por ejemplo, es un texto en inglés, pero lo cogemos, lo traducimos, pero no indicamos que la fuente y de donde nos hemos inspirado es de ese texto, sino que hacemos como si fuera un texto nuestro propio. El plagio oblicuo es cuando hacemos algún cambio de palabras o de frases, pero no alteramos el contenido. El metafórico es cuando, bueno, pues copiamos una idea, un concepto, incluso la estructura de la fuente original y la disfrazamos con un cambio de forma. Y el autoplagio, bueno, pues esto ya lo conocemos, es el plagiarnos a nosotros mismos porque consideramos que ese trabajo pues es nuestro y son nuestras ideas y podemos reutilizarlo, ¿no? El ciberplagio bueno, en la base es lo mismo, es decir, vamos a tomar palabras o ideas o conceptos de un tercero y no son ideas propias, pero lo que hacemos es utilizarlo a través de medios, es decir, vamos a realizar esta práctica a través de medios electrónicos, ¿vale? López Fernández lo define como plagio electrónico, plagio digital y plagio o incluso la nueva cultura de la copia. Antes, bueno, digo antes porque esto no hace tanto, el ciberplagio todavía existe, por supuesto, pero sí que es cierto que era fácilmente identificable porque veíamos algún cambio en el estilo de redacción, veíamos también pues, que había cierta falta de coherencia o de cohesión textual, el texto, la progresión discursiva no encajaba, porque igual el alumno pues, hablaba de manera muy personal y luego el siguiente párrafo era como muy técnico, con palabras muy difíciles y demás, y esto nos chocaba, ¿no? Había errores en el formato, podíamos hacer búsquedas inversas en motores de búsqueda, como podía ser Google, y identificábamos ese texto. Incluso nos podíamos servir de las herramientas antiplagio, y esto no significa que ahora no, pero ahora mismo yo creo que en las herramientas que yo he probado no estoy 100% segura que la información que me están arrojando me sea suficiente como para determinar si ese alumno está haciendo plagio o no. Me estoy dirigiendo a alumnos, pero evidentemente muchos investigadores también incurren en estas prácticas, traducciones automáticas que podíamos reconocer. Podíamos también encontrar algunas citas o referencias que eran incorrectas porque se había copiado de la fuente original y posiblemente esa fuente estaba en norma ISO o en MLA y yo la necesitaba en APA porque el trabajo lo estaba haciendo en APA, entonces descuadraba un poco que el alumno pues, lo hiciera todo en APA y que de repente un par de párrafos cambiara de normativa de citación, ¿no? Pues esto, bueno, pues son pequeños rasgos o pequeños indicios que nos permitía identificar un posible plagio, ¿no? Pero claro, ahora con el iagiarismo, y también se le llama iagio, en algunos textos latinoamericanos que he leído, utilizamos la palabra iagio,
Bueno, pues se refiere a esa acción de una persona que utiliza textos generados por la IA y los presenta como propios. Ya no es algo como el ciberplagio, que eran medios electrónicos, sino es que ahora es una inteligencia artificial, ¿no? la que nos da ese texto, que luego podemos incluso utilizar otra herramienta que se le llama un humanizador, que son estas herramientas que dicen, bueno, este texto parece todavía un poco robotizado, si lo colocamos en esta herramienta va a parecer que está escrito por un humano, ¿no? Va a ser un poquito más empático, va a ser un poquito más... Entonces, claro, al final el rasgo o el recorrido que hace ese documento está totalmente tan cambiado que no llegamos a reconocerlo, ¿no? El otro día con mis estudiantes lo que hice fue, hicieron una disertación en el aula. Pero les dije, podéis traer, si queréis, información, va a ser, como tienen que hacer 2 disertaciones, la primera era preparada y la segunda que tienen que hacer ya no van a tener ningún tipo de documentación ni nada, ni siquiera un diccionario, nada. Entonces, en las correcciones me he estado dando cuenta que a pesar de que fue una actividad que estaba hecha en el aula, sí que podían traer algunos apuntes, algunas notas, pero he podido incluso percibir en esa entrega que han realizado que había frases que me sonaba que no eran apropiadas, pero no por nada, sino porque no encajaban con el nivel que tenía el estudiante. Pero por mucho que las pusiera, porque he hecho también la prueba, no he llegado a poder identificar si ese estudiante ha plagiado o no. En fin, yo creo que ahí nos queda mucho recorrido por hacer, y sobre todo, pues herramientas que sean realmente buenas y que nos permitan identificar estas prácticas, ¿no? Bien, el plagiarismo es una práctica que efectivamente es un poco distinta, es una forma distinta de engaño, porque no se está copiando el trabajo de otra persona, sino que se está atribuyendo falsamente la autoría de un contenido producido por una máquina. Por tanto, va a ser mucho más complicada su identificación, ¿no? Porque ese resultado es casi indistinguible, ¿no? de lo que podría producir un humano. Este es un ejemplo porque, bueno, la verdad es que tengo otros ejemplos en francés porque la mayoría de mis documentos y las clases son todas en francés, pero he querido elegir este más que nada porque estaba en inglés, igual era más fácil también para que vieran estas cosas que te sorprenden cuando lees un trabajo que ya huele, ¿no? Y dices, es imposible que esto lo haya hecho el alumnado, ¿no? Entonces, si quieren simplemente leer lo que es el primer párrafo, ya podemos ver que está utilizando una serie de palabras como que no forman parte de su redacción, no es una redacción natural, ¿no? Porque no se entienden. Y se están utilizando palabras como seamless o uncover o found movie, no sé, si leen el primer párrafo, yo no estoy entendiendo lo que me está diciendo el alumno y dudo que él lo haya entendido. Entonces, esto es un poco ese plagiarismo al cual nos vamos a estar enfrentando. También, y por compartir con ustedes, el otro día en una asignatura también, es una asignatura en francés, y les pedí a los de no ni siquiera, o sea, solo tenían una indicación que era que tenían que utilizar los pronombres relativos simples puestos, esto en francés, pero no tenían una indicación a nivel de vocabulario, nada, era simplemente, bueno, ponte delante de una cámara y simplemente cuéntame, háblame, ¿no? ¿Cómo hablas francés? Pues en las correcciones me encontré que, concretamente este es el caso de uno de los estudiantes, había utilizado palabras en inglés como por ejemplo chill, trip, cool, waffle, incluso verbos como jump, y los había afrancesado, ¿no? Es decir, que el estudiante dijera j'ai jumpé sur le bus, o sea, esto no existe. Claro, si el estudiante integra que esto es correcto en francés, a mí esto ya me está dejando entrever que ha utilizado la IA para hacer esta actividad. Entonces, poco a poco vamos a estar integrando, y yo creo que esto todavía no podría afirmarlo así, a no ser que hubieran estudios que sí que lo dijeran, que sí que hay alguno, pero todavía no es un cuerpo suficiente como para afirmar
que esto va a suceder en un futuro cercano. Pero sí que es cierto que uno de mis intereses ahora mismo es que en esos trabajos de maestría, en esos trabajos de defensa del trabajo final, tanto de grado como de máster, podamos identificar si ese alumno o alumna ha utilizado la IA. Y yo creo que lo vamos a poder identificar por las palabras que utilice, por la estructura, el tono, por muchos rasgos que nos van a decir que eso no es tan humano como antes. Entonces, este es un pequeño artículo, tiene 2 páginas en realidad, que estuve escribiendo con mi compañero Rubén Comás y precisamente hablábamos de eso, de esos tics lingüísticos que poco a poco estamos adoptando y al final, a ver, no podemos decir que vamos a acabar hablando con una máquina, pero sí que nos va a influenciar en nuestra elección de palabras y posible en la forma de construir, ¿no?, esas frases. Como les decía, ya hay algunas noticias, hay algunos artículos que hablan sobre esto, pero no son suficientes como para decir y aseverar que esto es algo científico de momento. Disculpen. Este es un artículo del País y nos contaba precisamente que cómo los humanos repetían ya palabras de manera muy frecuente, ¿no? De hecho, en los textos que nos genera ChatGPT podemos ver algunas palabras que se repiten más de lo normal, ¿no? Y son como, no sé, igual en inglés también tenemos la percepción de palabras como uncover o levering o seamless, como hemos visto antes, y esto sucede en todos los idiomas. O sea, en español también capital, crucial era una de las palabras que en uno de los artículos se mencionaba. En inglés también había una que era pivotal. En fin, que al final se están nutriendo de unos materiales y esas palabras vamos a verlas ahí, ¿no? Y esto también es interesante porque nos está dando a nosotros una pista de que si reconocemos cuáles son esas palabras que está utilizando ChatGPT, también podremos reconocer que el alumnado está utilizando ChatGPT. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas meses, diría yo. Ya no digo ni años. Bueno, esta es una de las palabras también que ha sido objeto de estudio. En algunos artículos hablan de la palabra delve. Delve into es una palabra que, si vemos en esta gráfica, en los años anteriores a 2022 apenas se utilizaba o se utilizaba de una manera, bueno, pues comedida, ¿no? Pero a partir de 2022 pueden ver cómo ha crecido y en el artículo decía que el aumento era del 183%. Y que muchas veces se utilizaba sin ni siquiera darle el sentido que realmente tenía la palabra. Y hay un vídeo en el que habla precisamente de cómo, bueno, pues ponentes utilizaban para iniciar sus charlas, pues oye, vamos a abordar el tema de tal, ¿no? Pues decían, ok, today we're going to delve into this topic. O lo utilizaban con un sentido que realmente no era el sentido original. Tenemos también algunos artículos que hablan sobre ello y ya no solo a nivel oral, sino también a nivel escrito. Y analizan las palabras que se repiten en los abstracts y en los títulos. Muchos de los títulos de un artículo que empiezan por navigating, por ejemplo. Bueno, pues esto ya se está diciendo que es como como que de alguna manera son títulos que ha generado ChatGPT. Entonces, si tenemos claro cuáles son esas palabras, porque también utilizamos nosotros la inteligencia artificial si no la utilizamos nunca llegaremos a tener esa sensibilidad, ¿no? Pero es interesante que lo hagamos, que experimentemos, porque esto también nos va a dar pistas, ¿no?, de cómo la están utilizando nuestros alumnos. Bien, hablando de iagiarismo, hay algunos artículos... La cercanía de la Pascua... Ay, disculpe, si pueden apagar. Perfecto, gracias. De hecho, hay muy pocos artículos todavía que utilicen este término para referirse a esta práctica, ¿no? O sea, si nos vamos a bases de datos reconocidas, bueno, en Google Scholar van a encontrar 1 o 2. Si nos vamos a bases de datos reconocidas, encontraremos 3 o 4, pero no hay muchos más artículos que hablen del iagiarismo, ¿no? Entiendo que ahora en los próximos meses o años empezarán a surgir, pero es complicado encontrar fuentes sobre ello todavía, porque
porque estamos en un momento de prueba, estamos todavía que estamos intentando adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Este es un artículo de Tang muy interesante porque nos habla que precisamente plagiarism es plagio también, porque al final, ¿quién se nutre de quién, no? La máquina se nutre de lo que ha escrito el hombre, ¿no? De todos esos artículos de libros escritos por autores del New York Times, de repositorios y demás, pero al final nosotros también nos estamos nutriendo de eso que ha escrito el hombre. Es decir, es un poco, ¿no?, como un círculo. Este es otro artículo muy interesante que nos habla del plagiarismo y nos lo describe como un plagio por derivación. Y es una definición muy, bueno, tenemos aquí a mano derecha esa cita, pero a mí me gusta mucho la idea de que es por derivación porque efectivamente nunca vas a llegar a esa fuente de la cual se ha sacado ese texto, sino que siempre será un texto o una información, un contenido derivado, ¿no? Entonces, bueno, la forma en la que lo argumenta es muy interesante, así que, bueno, les dejo aquí otra lectura que pueden hacer. Y, por supuesto, el tema del plagiarismo nos lleva a pensar y nos lleva a hablar sobre el tema de la autoría, ¿no? ¿Qué es un autor? ¿Qué características debería recoger lo que, o sea, el considerarse autor? ¿Qué implica, ¿no? Pues haber revisado el manuscrito, haber participado en la redacción, haber participado o ya en los resultados o en la metodología o en la introducción, haber dado el visto bueno de ese documento, ¿no? Bueno, pues ya muchas editoriales, muchas revistas también, lo que hacen es especificar el uso declarado o no de la inteligencia artificial generativa. Entonces, este documento lo he querido compartir porque precisamente muestra también la palabra de plagiarismo y lo enlaza con, bueno, qué es lo que se denomina ser autor, ¿no? Cuáles son esas características y quién puede considerarse autor, ¿no? Esto en algunas editoriales, si he querido sacar Cambridge porque fue una de las primeras, dejan muy claro qué significa ese concepto de authorship, ¿no? Y dice, lo he traducido porque estaba en inglés, dice, los autores son responsables de la exactitud, integridad y originalidad de sus trabajos de investigación. Por tanto, la IA no podría asumir dicha responsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede rendir cuentas ante un conflicto de intereses delante de un tribunal, porque no es una entidad jurídica. Entonces, muchas veces, bueno, vale, vamos a poner que es ChatGPT, pero ChatGPT, si hubiera algún problema jurídico, no va a responder ante la justicia. Por tanto, no podemos considerar a ChatGPT como un autor. Esto no implica que si el investigador o el alumno ha hecho uso de ChatGPT, que lo pueda indicar. Oye, he utilizado ChatGPT para la metodología, para el análisis de estos datos, para lo que sea, o sea, que lo especifique, pero nunca podría considerarse como un autor. Bien, ChatGPT no solo se está utilizando hoy en día para la redacción de artículos, sino también para la revisión o para la elaboración de esos informes de revisión por pares. Por tanto, estamos hoy en día en un contexto en el que los artículos académicos, en algunos casos, están escritos por la IA, están también revisados por la IA y a veces hasta leídos por ella, ¿no? O sea, imaginaros este ciclo vicioso que al final estamos hablando de sesgos, de manipulación, de, bueno, cómo vamos a verificar esa información, ¿no? Es decir, es importante que seamos muy críticos con esa información que arroja ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial generativa. Porque si, ya no digo nuestros estudiantes, que puede ser que en función del nivel en el que se encuentren tengan mayor o menor capacidad de ser críticos, ¿no? Pero nosotros como investigadores, si utilizamos estas herramientas y sin ningún ojo crítico, no somos capaces de identificar lo que es un sesgo lingüístico, sesgo de género, sesgo por implicación, en fin, si no somos capaces de realizar esto, lo que vamos a estar haciendo es propagar esos sesgos también, ¿no? Y al final contaminar la ciencia y los artículos al final serán de baja calidad, acabarán siendo citados, en fin, todo esto es un vínculo y un círculo, ¿no? Bien, hemos estado hablando de distintas conductas
fraudulentas. Hemos hablado también de plagio, de ciberplagio y de plagiarismo. Y ahora me gustaría comentarles algunas otras conductas que también entrarían a formar parte de lo que serían pues ese paraguas inicial del cual estábamos hablando, que es el fraude académico, ¿no? Los paper mills. Los paper mills son estas fábricas de artículos que lo que hacen es, bueno, pues servirse de herramientas de inteligencia artificial para publicar artículos de manera pues, que la información no esté revisada, que igual la información que contenga sea falsa y que parece que sí que sea una investigación original, pero en realidad el contenido no aporta ninguna novedad. Se aprovechan de las IAs para generar esos estudios y porque estamos hablando que son fábricas de artículos, o sea, esto no es un artículo que igual a nosotros nos cuesta 3 meses de escribir, sino que es algo como es un negocio para ellos. Esto utilizan la inteligencia artificial y lo que hacen es contaminar la ciencia de alguna manera. ¿Por qué se le llama en este artículo de la derecha que pone paper mills de cartel-like companies? Es porque son compañías, son empresas que están totalmente organizadas. Tienen sus procedimientos fraudulentos, pero tienen sus procedimientos y todo está muy sistematizado también. Este es un anuncio real de una fábrica de artículos en los cuales se puede comprar esa autoría de artículos que algunos de ellos incluso acaban en bases de datos indexadas. Entonces, si un autor compra, pero compra simplemente la autoría sin haber escrito nada de ese artículo, ni conocer, ni a veces ni siquiera la temática tiene relación con su disciplina. Pero como está esta ambición y esta necesidad urgente de publicar, bueno, pues existen estos negocios, ¿no? Que son organizaciones, como aquí he querido resaltar en azul, organizaciones ilegales y criminales, incluso según algunos autores. Si se compra el autor que se menciona como primer autor, bueno, pues tiene un precio, si ocupas el segundo lugar otro precio, ¿no? Hasta el cuarto lugar, que son $500. Bueno, pues que sepamos que esto, por supuesto, atenta con cualquier criterio ético dentro de la investigación y que, imaginaros, no sé, yo no me podría imaginar haber pagado por figurar como autora, cómo me sentiría yo después, cómo presentaría ese artículo después y no sería para nada ningún orgullo el haber realizado esto, ¿no? Pero bueno, como saben, el publicar, perecer y todas las presiones que hay de evaluación a nivel institucional y demás, el poder subir dentro de la carrera académica y demás, bueno, pues hace que al final algunos investigadores poco honestos pues se dejen llevar por estos negocios. Bien, ¿esto qué sucede? Pues que luego si el documento ha sido creado por una máquina, si contiene sesgos, si la información es errónea y demás, pues al final hay anomalías en citas, referencias, en contenido, en resultados y demás, ¿no? Y esto lo que provoca son retractaciones, ¿no? Retractaciones. Un artículo ha sido publicado, pero alguien lo denuncia y luego se elimina o se marca como una retractación. Entonces, imaginaros también si un investigador tiene artículos retractados, bueno, pues su reputación estaría muy dañada, ¿no? Y ya no su reputación como investigador, sino también esto afectaría a la reputación de la institución, ¿no? Bien, otra de las conductas fraudulentas serían estas falsas revisiones positivas, muchas veces por la necesidad de que un artículo que sabemos igual que no tiene mucha calidad, pero necesitamos publicar y tal, muchas veces esto lo que hace es que o se compran revisores o el revisor se soborna para que dé una opinión positiva, en fin, son todo este espectro de conductas fraudulentas están ahí, ¿vale? Posiblemente algunas ni siquiera las conozcan, ni siquiera hayan oído hablar de ellas, pero son conductas que bueno, la literatura sí que las registra, la literatura habla sobre ellas y hay muchos artículos que con datos científicos y con un volumen, un porcentaje de, bueno, pues sí que está documentado. Bien, estas revisiones por pares falsas se han convertido en un tipo de fraude académico que es cada vez más conocido
Muchas revistas invitan a los autores a enviar nombres de posibles revisores junto con su manuscrito. Esto sucede también. Entonces, algunos de ellos lo que hacen es, vale, pues voy a dar el nombre de tal persona, pero el correo electrónico es mío. Con lo cual, cuando me vaya a llegar, voy a hacer yo la revisión, pero la revisión va a ser positiva. O sea, hay cada mente por ahí que es increíble, ¿no? Cómo estos negocios y cómo estas actitudes al final se filtran y se genera una cultura casi del fraude, ¿no? Otra de las prácticas fraudulentas sería la manipulación de indicadores académicos. Este artículo, Google Scholar is manipulable, es cierto. O sea, no nos fiemos de lo que aparece en Google Scholar porque fácilmente se puede manipular el número de citas, el número de artículos. De hecho, hay perfiles también en Google Scholar de personas que no existen, o uno de los autores hablaba de que habían generado un perfil de un gato y ese gato, con un nombre, efectivamente no habían puesto gato y ya está, sino que tenía un nombre. Bueno, pues habían generado artículos falsos, los habían subido, habían sido citados además por otros autores y el gato tenía ya 130 citas. Entonces es de, disculpa, o sea, ¿esto sucede? Pues sí, sucede, ¿no? La compra de citas también. Esto, bueno, pues hay negocios que igual que se ocupan del tema de la publicación y del posicionamiento de los autores y que tú pagues por ser un autor que está en primer lugar o en cuarto lugar y demás, también hay empresas que se dedican a esa venta de citas, ¿no? Entonces, por paquetes de, no sé, pues oye, 50 citas, lo que haces es subir esa visibilidad tuya como investigador y parecer que eres un investigador de una gran reputación. Y al final es un negocio lo que hay detrás. La creación de perfiles académicos falsos, esto también está vinculado con lo anterior. Sí, lo del gato que les comentaba, pues mira, el gato se llamaba Larry Richardson y tenía 130 citas en 4 años. Esto estaba en Google Scholar, es una noticia además de 2024, no es muy antigua. Y bueno, ya les digo, ha sido citado y demás, y cuando ya se descubrió este fraude, porque fue un investigador que lo hizo como para evidenciar que efectivamente estas cosas sucedían y que la gente encima caía en ellas y que citaba y demás, bueno, pues al final el perfil está eliminado, pero bueno, sí que queda registro un poco con capturas de pantalla de lo que este investigador probó, ¿no? Vale, sí, bueno, redes de citación y demás, y también la publicación de artículos post-mortem, pues incluir en algunos de los artículos una persona de renombre porque se considere que al ser una persona importante iban a conseguir algún fondo o alguna subvención o se iba a publicar ese artículo de manera más rápida, ¿no? Eso también, hay artículos que lo documentan. En fin, vamos a pasar ahora a esa segunda parte del título de la ponencia, ¿no? Hablamos de fraude académico, pero también hablamos de esa nueva conducta o práctica que son lo que se conoce como las revistas y congresos de predadores. Luego, si quieren, pueden compartir alguna experiencia si es que han tenido o si conocen alguna, no sé, algo que quieran decir en relación a este tema, porque es cierto que hace unos años no se conocía mucho sus tácticas y cómo captaban a los investigadores y demás, pero ahora ya cada vez, a pesar de que sus estrategias son también más sofisticadas, pero ya se puede ver que cuando recibimos un correo electrónico nos están pidiendo publicar y nos están pidiendo participar o ser miembros de comités de revistas y demás, pues esto al final nadie va a llamar a la puerta y te va a decir que tu publicación es excelente y que por favor publica con ellos y demás. Tenemos que tener un ojo crítico y leer un poco entre líneas, porque si nos podemos caer en sus trampas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de revistas y congresos de predadores, ese término depredador, ¿a qué hace referencia? Pues a que su motivación es simplemente lucrativa. Ellos solo buscan ese dinero. No les importan si la investigación es súper relevante, súper interesante, tiene unos resultados fantásticos. No entran en eso, porque en realidad pues, esa revista se vaya a cerrar en unos meses y el investigador pierda completamente ese documento.
Bien, ¿cómo estas revistas contactan con el investigador? Pues a través de un correo electrónico. Suele ser, el mensaje inicial es un correo electrónico en el que proponen publicar con ellos, ¿vale? Entonces solicitan artículos, solicitan resúmenes, a veces solo te piden que traduzcas un artículo al inglés que ya has publicado en español. Las estrategias son muy variadas y son también muy agresivos, porque a veces no solo envían un correo, sino que envían muchos correos para que al final acabe explicando, ¿no? Este es un artículo que publiqué hace un par de años. Es cierto que ahora podríamos añadir algunas características más, pero sí que en su día tomé el tiempo de hacer una revisión bibliográfica bastante profunda, porque tampoco había tanto material. Ahora ya empiezo a saber mucho sobre temas de revistas y congresos de predadores, pero está sacado exactamente, son 2 capturas de pantalla del artículo y lo estuve separando esas características por, bueno, pues desde el punto de vista del título del periódico, o sea, del journal, de la revista, de la localización, de los miembros del comité editorial, todo lo que eran las prácticas de publicación, de edición y todo el proceso de publicación. Luego, cuáles eran las estrategias de comunicación, el impacto y la visibilidad y las políticas de transparencia científica, de integridad y demás. Bueno, pues esos autores que aparecen entre paréntesis son los autores que han hablado de cada una de estas características y solo por hacer un súper breve resumen, pero son revistas depredadoras porque a veces las podemos identificar por el título. El título siempre suena como muy rimbombante y muy international, siempre son palabras como que parece que al investigador le llama la atención porque quiere tener en su currículum un artículo publicado en una revista que ponga que es international, ¿no? Y cosas así, ¿no? ¿Qué más? Sí, son similares, muchas veces los títulos son similares entre las revistas. A veces no incluyen la ubicación en la que se encuentra la revista y esa es una de las características también que nos puede facilitar la identificación de estas revistas. Los miembros que aparecen en el comité editorial a veces no coinciden con la persona que te escribe ese correo y que te dice que firma como miembro del comité editorial. Algunos editores son falsos, no existen, y otros han estado incorporados, pero ni siquiera los propios investigadores conocen que están incorporados en ese listado. Las prácticas de publicación no son nada transparentes, no nos dicen cuál es el proceso que va a seguir la edición de ese manuscrito. Bueno, como les digo, aquí tienen muchísimas características. El tema de la comunicación, por ejemplo, pues a veces, es decir, en esos mensajes, que ahora veremos también un ejemplo después de estas diapositivas, lo que hacen es garantizar o te dicen que se va a publicar en 3 o 4 días. Entonces, el investigador que tiene una necesidad urgente de publicar, bueno, pues ve que en 3 o 4 días posiblemente su manuscrito esté aceptado y esté publicado, ¿no? Entonces, son estrategias que utilizan para intentar captar la atención del investigador, para ponerlo fácil, porque eso al final es lo que quieren hacer. Incluso a veces te pueden decir que no hay ningún coste, pero una vez tienen ellos el manuscrito, pueden incluso decirte que tienes que pagar, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Les dejo aquí un poco las características para que puedan leerlas. Hay otro documento también que está publicado por UNESCO, en el que, siguiendo un informe del IAP, ellos hacen esta pequeña gráfica en la que dicen, bueno, si una revista es fraudulenta es porque hace todas estas características que ven aquí listadas. Si es de baja calidad, esto no significa que quieran realmente defraudar. Posiblemente es una revista que acaba de iniciar su recorrido y que no tenga todavía los recursos como para tener una buena página web, para tener todas las políticas colgadas y todo súper bien detallado. Igual son políticas de una página y no de 5, no sé. Es decir, que el hecho de que sean de baja calidad no significa directamente que quieran incurrir en malas prácticas, Algunas sí, pero no todas. Y luego lo que significa ser una revista de calidad.
¿no? En la que se toma, bueno, pues todas las políticas son transparentes, incluso la tasa de rechazo, quiénes forman parte de los comités editoriales y demás, ¿no? Y sobre todo porque tienen una red de revisores muy exhaustiva y encima internacional, no todos de un país, ¿no? Este es un correo real, ¿vale? Lo recibí el año pasado. Y si leemos un poco el correo tiene 2 diapositivas, esta es la siguiente porque no acaba aquí, pero primero vamos a desconfiar de cualquier correo que recibamos, ¿vale? Este es un poco mi consejo. Si alguien le dice, bueno, acabo de leer un artículo, qué fantástico es, yo creo que eres un crack en tu ámbito de investigación y demás, vamos a desconfiar de eso, ¿no? Pero además, bueno, pues recibimos un correo de este tipo y vemos que se nos está ofreciendo publicar en Boreal Environment Research. Esta revista, así tal cual, es una revista que sí que existe. Si seguimos leyendo, esta es la segunda parte, nos está dando información sobre el ISSN, el factor de impacto, dónde ha sido evaluada la revista, nos da un enlace para que hagamos la sumisión, o sea, que presentemos el artículo a través de este enlace y nos indica quién es el editor jefe con su nombre y demás, ¿no? Vale, si vemos este correo tal cual, así y así, no hay nada que nos llame la atención más allá, bueno, a mí me llama todo la atención, por supuesto, pero un investigador recibe igual este correo y dice, ay, pues mira, pues oye, va de mi tema, del tema ambiental, igual puedo publicar ahí. Si no verificamos esta revista, podemos estar cayendo en una trampa, ¿vale? Porque aquí, si vamos y buscamos, y esto lo pueden hacer mientras estamos hablando, Boreal Environment Research, y ponen tal cual este nombre en internet y lo buscan, les va a llevar a esta revista, que es la revista original. Sí, solo ponen el nombre y les lleva aquí, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que aquí, en esta segunda parte del correo electrónico, nos han dado una dirección de email, que puede ser que simplemente fijándonos en el Boren NV, pensemos, sí, pues es la misma, pues ya está, ¿no? Pero no, esa página, con ese enlace, nos lleva aquí, nos lleva a esta página web, que es una revista falsa, es una revista clonada. Han clonado la revista original, ¿vale? Esto se llama revista secuestrada o revista clonada. Si el investigador no lee y no investiga un poquito sobre esa revista, el por qué le ha escrito, qué le está pidiendo, cuál es su factor de impacto, cuáles esos miembros del comité editorial y demás, solo se fija en ese enlace y envía su trabajo ahí, ¿qué va a suceder? Que aunque esté pensando que lo está enviando a la revista original, está enviándolo a una revista fraudulenta. Con lo cual, una vez lo lance y sumita el manuscrito, o sea, envíe el manuscrito a esta revista, no va a poder recuperarlo y va a estar publicado, con lo cual luego no va a poder publicarlo en la buena revista, ¿vale? Es decir, leamos muy bien qué nos están pidiendo, investiguemos y rasquemos un poco sobre esa revista y si estamos enviando el manuscrito a la revista pertinente. También sucede muchas veces, yo recibo muchos correos de que me piden publicar en un ámbito que no tiene nada que ver con el mío. O sea, dermatología y skincare, o sea, nada. Esto es fraudulento, no saben a quién se están dirigiendo. Estos son mensajes que lanzan de manera masiva y a ver quién pique, pique. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas cosas, porque podemos tener un día así un poco de bajón y que recibamos un mensaje que nos diga, tu investigación es genial, es excelente, pues igual acabamos compartiendo lo que no queremos compartir, que es nuestro trabajo, ¿no? También no solo nos piden igual que publiquemos artículos, sino que muchas veces son capítulos de libro también. Y aquí me pareció también un poco raro porque en el propio enlace en el cual querían que yo enviara un capítulo de libro, primero, bueno, ahora el libro es Education and Human Development, pero en el enlace aparecía mi nombre. O sea, es un enlace creado especialmente para mí, porque para otra persona sería Pepito Pérez. Entonces, claro, yo evidentemente no me fío de todo esto, pero me gusta indagar un
poco y ver cuáles son esas estrategias que están utilizando. Entonces, bueno, llegas aquí, sigue estando ahí tu enlace, y si no bajas y lees un poco más, no solo te están ofreciendo que publiques, es que te están ofreciendo que ese capítulo vayas a pagar 1.400 libras. O sea, tenemos que leer muy bien esta información. Entonces, no lancemos cualquier trabajo nuestro en una revista que no hayamos verificado cuál es la reputación de esa revista, dónde publica, qué mensualidad, o sea, con qué periodicidad, todos los datos de esa revista, ¿vale? Hemos visto antes un ejemplo de una revista clonada, aquella que os decía que en el enlace ponía y nos llevaba a otra revista, ¿no? Bueno, pues eso son lo que se conoce como revistas clonadas o secuestradas, porque lo que hacen es imitar el nombre. A veces solo cambia una cosa, solo cambia una S, o solo... es que es muy poco, muchas veces es muy poco. Otras es muy evidente, ¿eh? Pero, ¿qué ofrecen estas revistas? Pues nada de revisión por pares, algunas veces se aprovechan de estas revistas legítimas porque quizás ahora ya menos, porque ya todo está en línea y es digital y en abierto y demás, pero antes lo que hacían era, algunas revistas solo se publicaban en papel y ellos lo que hacían era sacar una versión en digital, que era falsa. Pero proporcionan factores de impacto falsos, los investigadores, un poco las mismas características de las revistas depredadoras, también lo tenemos en las revistas secuestradas. Pero tenemos recursos, es decir, tenemos algunos listados que tanto para revistas depredadoras, que está el listado de Bell, que se puede consultar todavía, a pesar de que se actualiza. Y estos listados, igual que lo que hacen es colocar cuál es la revista original, cuál es la revista secuestrada, en este caso, y las que están en negros porque ya el enlace ya está roto, ya no podemos acceder a ellas, porque una vez son identificadas y se dan cuenta que es un negocio y demás, se cierran, o sea, el dominio lo dan de baja y posiblemente en un par de años vuelven a abrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este listado es mucho más, bueno, es mucho más grande. Aquí les he dejado el enlace, pero bueno, es interesante ver, sobre todo aquellas que sí que tienen la revista todavía secuestrada en activo, ver cómo se las han apañado para hacer esa duplicación a nivel de contenido, de formato, de enlace, de nombre y de todo. Bien, así, este es otro ejemplo. Además, revistas que son... Porque antes sucedía con revistas pequeñas o secundarias, pero es que ahora está sucediendo también con revistas importantes. En este caso es una revista de Science Direct y se llama Language Sciences. Si nos fijamos, lo único que cambia entre una página y la otra, y lo he marcado en amarillo, es esa S. Tenemos aquí esto lo van a reconocer si alguna vez han consultado algún artículo de Science Direct, es ¿no? Es un poco la forma que tiene, los colores en azul y demás, ¿no? Bueno, pues aquí no está la S, pero aquí sí. Y aunque el artículo no es el mismo, la forma, el formato que han elegido, un investigador puede caer perfectamente aquí, porque es que está viendo todo exactamente igual, con el logo del Elsevier, con todo. Entonces, de nuevo, mucho cuidado. Esto también es un ejemplo de revista depredadora, no, perdón, clonada, secuestrada. Y aquí lo que vemos, esta es la clonada, esta es la falsa. Vemos en el centro de la pantalla que pone Order the unavailable volumes here. Enseguida están ahí las tarjetas Visa y el método de pago y demás, ¿no? La verdadera es esta. ¿Y qué pueden hacer estos negocios cuando son clonados? Es decir, ¿qué puede hacer una revista legítima cuando una revista le ha suplantado? Pues no pueden hacer nada, porque muchas veces esos negocios se encuentran en lugares que ni siquiera por tu jurisprudencia o jurisdicción de país puedes acceder, ¿no? Si tú quieres, no sé, pelearte con una empresa que está en China, quizás vayas a tener más gastos de todo lo que es esa gestión, que ellos van a seguir ganando dinero, ¿eh? Hasta que... Es que es imposible, vaya, es imposible. Entonces, ¿qué pueden hacer estas empresas? Pues
marcar en la página verdadera, o sea, en la legítima, alguna anotación que diga, oye, ojo, porque hay una revista que nos está suplantando, que es esta, tal. O sea, poner algún tipo de anuncio, pero no pueden hacer mucho más. ¿Con qué recursos contamos para el tema de las revistas secuestradas? Y estaremos, sí, ya me estoy comiendo un poco el tiempo. ¿Con qué recursos contamos? Con las revistas, igual que tenemos el listado de revistas de Jeffrey Bell, de revistas depredadoras, tenemos también un listado de revistas secuestradas. Es cierto que estos listados, y más por el número de revistas que van saliendo y que es difícil controlar, ¿no? Entonces, esos listados a veces no estarán 100% actualizados, pero sí que son una buena referencia para aquellos autores que su revista sí que se encuentra en ese listado. Revistas clonadas también, está el listado de la University Grants Commission. Tenemos blogs que hablan sobre ellos y tenemos también una lista que ha creado Ana Abalkina de la Universidad Libre de Berlín. Es buenísima y también es una lista además que se actualiza continuamente. Cada vez que entro tiene 10 o 12 revistas incluidas. Y les dejo aquí todos los enlaces para que puedan consultarlo, ¿vale? Recomendaciones, pues verificar el dominio del sitio web, consultar bases de datos que sean fiables, ¿no? Como Scopus, Web of Science, Index. Consultar, aquí tenemos estos dos recursos, MIAR y DOAG. Seguramente, bueno, DOAG sí que posiblemente lo conozcan. MIAR es un recurso de la Universidad de Barcelona. Es buenísimo. Para mí siempre lo primero que hago es mirar en MIAR. Y entonces ahí me dice si es una revista que está incluida en un directorio, si está de acceso abierto o no, si incluso ahora ya empieza a salir y ya esa información de si está valorada negativamente porque se considera depredadora y demás. O sea, que les puede dar mucha información. Analizar esos DOI, analizar también y ver esos antecedentes de la revista. Si han aparecido en blogs como Retraction Watch. Es un blog que habla simplemente de esos artículos que han sido retractados y siempre da pistas al investigador para que pues, esté atento un poco de todo este fenómeno. Revisar la calidad del sitio web si vemos que los logos están distorsionados, que los enlaces están rotos, que nos lleva o nos vincula a páginas que no tienen mucho sentido o que los miembros del comité editorial son todos del mismo país o siempre hay alguna pista que nos puede llevar a desconfiar, ¿no? Podemos también descargar y evaluar esos artículos que se han publicado en la revista y ver si efectivamente coinciden, ¿no? Igual en una revista, es decir, vamos a evaluar qué se ha publicado en años anteriores. Conocer esas políticas de las revistas, de los procesos de evaluación, de edición, cuáles son las tarifas de publicación y demás. Bien, y ya por último me paso a los congresos de predadores y esto va a ser un poquito más rápido, ¿vale? Vale, ¿qué está sucediendo? Igual que sucede con las revistas depredadoras, cada vez estas propias revistas depredadoras van generando y van organizando también eventos depredadores. Eventos como conferencias, coloquios y hay páginas enteras de servicios que ofrecen conferencias. O sea, podemos hacer una conferencia todos los días si queremos, en cualquier parte del mundo y en cualquier ciudad y eso sí, pagando un importe elevado. Este es un artículo muy bueno, no es muy largo, así que también puede ser una buena lectura y nos habla de las conferencias depredadoras como casos de canibalismo académico. Y es cierto, porque ya casi que hoy en día hay más conferencias depredadoras que legítimas. Y esto es preocupante, ¿eh? Porque a veces, y seguramente les haya pasado, porque en España nos pasa también, estos congresos que lo que haces es enviar un vídeo, pones un par de comentarios en un blog, un chat o en un fórum y ya está. Y ahí acaba el congreso, te dan tu certificado, has pagado 180 euros o 150 y ya tienes un congreso más para tu lista. Pensemos un poco por qué queremos hacer esto. Tenemos algo importante que comunicar, queremos hacer algún networking con el resto de compañeros. Este tipo de congresos nos va a permitir hacerlo, o sea, que seamos conscientes de ello, ¿no? Y nada, esta frase final que ponía aquí en este documento decía que casi que las conferencias hoy en día se tienen que ver casi como depredadoras todas, a menos que se pruebe lo contrario, ¿no?
Y es cierto, esto a mí me está preocupando porque cada vez recibo también más correos electrónicos de conferencias depredadoras y aunque yo creo que soy capaz de identificarlas, posiblemente estén cayendo muchos jóvenes investigadores en ellas. Vale, voy a pasar esto rápido. Sí, simplemente para compartir con ustedes que hay empresas que se dedican a ello, empresas que incluso Omics Internacional, por ejemplo, era una de ellas, pues está con juicios y demás, y lo que hacen luego es cambiar el nombre y pues en vez de Omics, pues ahora es Conference Series y tiene 4 empresas más que están aquí. Pulsus Group, y Life Science Events, ¿no? Es decir, son empresas que se dedican solo a esto. Desconfiemos y confiemos solo en aquellos eventos que realmente haya una revisión por pares de ese abstract o de ese resumen, se genere ese networking, sea importante lo que vayamos a decir y que genere un retorno a nivel de impacto también para nosotros. En España hay muchos congresos de este tipo, o sea, congresos en los que, bueno, pues sí, todo lo que garantizan como resultados curriculares para los participantes sí que lo cumplen, porque hacen el resumen, lo publican en unas actas, luego te permiten hacer un capítulo de libro y también se publica y demás, pero esos capítulos de libro apenas son citados, con lo cual ese tiempo que tú has invertido tampoco genera un impacto a nivel de la comunidad académica. Y no solo eso, es que lo tenemos que ver como es un negocio en realidad para ellos. Si cogemos las 2.500 ponencias que en este evento se presentaron y las multiplicamos por la inscripción a precio reducido, ya no digo a precio normal, a precio reducido, esto es un congreso de este año, de febrero, o sea, imagínense sin salir de casa prácticamente a través del ordenador y a través de internet cómo estos negocios y estos congresos están generando pues, ediciones y ediciones de congresos porque al final es que es rentable para ellos. Pero al final, ¿qué están haciendo? Engañando al investigador, engañando a la comunidad científica y sobre todo porque muchas veces estas investigaciones están siendo financiadas por algunos organismos. O sea que el dinero realmente se va a la basura. Bueno, estos son algunos recursos que podemos utilizar para identificar congresos depredadores. No hay una respuesta mágica, sabemos lo que son, pero tenemos que ser conscientes también de por qué es un problema y cómo podemos combatirlos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues ser muy dirigentes, crear conciencia entre nosotros, también como investigadores, comunicar si consideráis que es un congreso no es de calidad, bueno, pues ni siquiera hagáis publicidad de ese congreso, ¿no? Y de manera colaborativa, pues siempre podemos hacer que estos congresos no reciban tantas invitaciones, o sea, no reciban tantos manuscritos y que se vayan desinflando de alguna manera, ¿no? Muchas veces los investigadores dicen, ya, yo es que no lo sabía o necesitaba avanzar en mi carrera o esta era la opción más rápida y más barata. Y otros, pues mira, fueron alertados por sus compañeros, pero aún así decidieron presentar manuscritos. O sea, las razones son muchas y muy variadas. Pero bueno, tenemos que ser conscientes también de que al final si queremos hacer una investigación honesta y que realmente tenga un impacto, no podemos caer en estas trampas, ¿no? Bien, voy a ir directamente a la conclusión. Estos son algunos documentos que tendríamos que tener ahí como una lectura o tendríamos que conocer al menos. Hay muchos más, pero estos son como la base de lo que es el código de conducta. En cada institución también hay un código de conducta o hay algún documento relacionado con temas de integridad, pero bueno, deberíamos tener algún referente para que en cualquier momento de duda podamos consultarlo, ¿no? Estos son algunos documentos de la UNESCO, habla también de la parte ética y de la inteligencia artificial y como, bueno, inteligencia artificial y educación, y hay también otros documentos que hablan que van dirigido a aquellas personas que gestionan, ¿no? Que gestionan en centros o que son responsables académicos y demás. Craig ha creado un decálogo muy sencillito, muy corto, pero analiza todos estos puntos.
y nos ayuda también a reflexionar sobre el tema de la integridad académica. Y luego hay documentos, o sea, hay webs, estas 2 webs que voy a compartir con ustedes son muy, muy buenas porque nos indican si algún artículo del cual desconfiamos ha sido retractado, cuál es la parte que no es correcta, y se llama Problematic Paper Screener. Son muchos recursos lo que estoy compartiendo con ustedes. No se preocupen porque van a tener la presentación y les va a servir como referencia, pero es también importante conocerlos porque a veces nos encontramos de, bueno, ¿esto qué es? ¿Este artículo está bien? ¿No? ¿Qué puedo hacer para investigar un poquito más sobre esto? ¿No? Bueno, pues podemos recurrir también a investigadores experimentados y podemos también recurrir a estas páginas que para eso se están realizando, ¿no? Y a nivel de investigación y de imágenes, hay mucha manipulación también de imágenes, sobre todo en ámbitos de ciencia, y esta página, que es PubPeer, es muy, muy buena, y si la consultan, ahora mismo de hecho, podrán ver que se denuncian algunas irregularidades en algunos estudios, pero seguro que hay alguno de hace una hora. O sea, está continuamente se está actualizando continuamente. Y aquí el autor puede responder y decir, oye, esto, pues me estás diciendo que este dato no está bien, y puede adjuntar un documento y puede seguir el debate con esa persona que lo ha denunciado. Bien, como conclusión, que podríamos concluir de muchísimas maneras, pero creo que debemos velar por mantener la honestidad y las buenas prácticas en todo el proceso de investigación y publicación científica, desde que iniciamos nuestro trabajo, buscamos la literatura, escribimos, estoy pensando en temas de ChatGPT y demás, ¿no? Pero también desde el punto de vista de todos los actores que forman parte de ese proceso de publicación, desde los autores, editores, revisores de revistas y las entidades encargadas de evaluar, ¿no?, esa producción científica. Establecer un compromiso con las instituciones y las entidades financiadoras para revisar los incentivos para que los investigadores publiquen artículos que sean válidos y que no utilicen servicios que ofrezcan una publicación rápida o falsa. Vigilar esos comportamientos deshonestos que mutan y esas acciones, como hemos estado hablando del plagio, del ciberplagio y del plagiarismo. Bueno, pues seguro que estos comportamientos de paper mills, de redes de citación y demás, también van a mutar en el tiempo, ¿no? Y sobre todo actualizar esas estrategias de detección, prevención y sanción, ya desde el punto de vista institucional, por supuesto, pero también desde el punto de vista personal nuestro, ¿no? Todo aquello que podamos ver, que podamos comentar con los compañeros y que podamos compartir, bueno, pues siempre será bienvenido, ¿no? Nada, quería también invitarles porque vamos a hacer un congreso el día 19 y 20 de junio, es online, y precisamente vamos a hablar sobre cómo implementar una cultura de integridad académica en las instituciones de educación superior. Así que, bueno, si van a la página web de IRAFPA, que es la asociación a través de la cual la hacemos, podrán obtener más información y si están interesados, por supuesto, pueden asistir. Bien, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias y espero pues, que esto les haya ayudado a reflexionar y estaría encantada ahora de resolver cualquier duda que puedan tener al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Gale. En realidad nos ha pintado un panorama muy completo de la problemática en cuestión de este webinar. Y la verdad, lo vemos lo apasionada que es con su tiempo, la dedicación que dedica a esto. Y en realidad a mí se me plantean muchas preguntas, pero una principal que creo que también lo discutimos una vez en el curso es más allá, ¿no?, del hecho mismo de plagio, de plagio científico, del fraude académico, ¿no? Son los impactos que tiene este tipo de actividades delictivas, corruptas, por llamarlos, sobre la generación del conocimiento en sí mismo, sobre áreas críticas como pueden ser para la salud, para el ambiente, entre otras, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que este tipo de conocimiento que no es válido, o que es plagiado, sin verificación, en un tema clave de salud, ¿no? Y que se difunda, se difunda, se difunde y se contamine más, ¿no? O sea, este es un tema realmente que hay que llamar la atención, ¿no? No es el plagio, sí que es una actividad sí condenada, pero también los impactos, ¿no?, para la generación de conocimiento
en sí. Sí, porque al final nosotros, y si hablamos sobre lo que es el ámbito académico de redacción, estamos tratando contextos. Pero es que muchas veces las investigaciones del ámbito de la salud, como usted mencionaba, es que tienen un impacto con la sociedad. De hecho, pasó con el COVID y pasó con muchos otros, con vacunas, otras vacunas, ya no solo la del COVID, pero durante muchos años se han tomado, se han creído que algunos inventos o algunas investigaciones eran válidas y luego se ha descubierto que no lo eran. ¿Vale? Entonces, esto tiene efectivamente un impacto y sobre todo en este ámbito de la salud, sí, sí. Sí. Bien, vamos a dar pase a las preguntas. Bueno, hay algunas preguntas en el chat simples, pero ahí veo también a Salomón que levantó la mano. Pero primero, Sí, estas dos consultas concretas que mencionan y que usted lo ha mencionado, Gladys Requejo y Natalia Vargas, bueno, nos pregunta una, ¿qué es el plagio mosaico? Y usted mencionó la sí, publicación Salame, ¿no? Si puede comentar a qué se sí, refería, antes sí, de pasar a la plagio. respuesta. Vale, salami y plagio mosaico. Vale, el plagio mosaico es cuando cogemos distintos fragmentos de autores distintos y consideramos y lo hacemos pasar como si fuera nuestro. Es decir, yo ahora he consultado 3 obras y de este cojo un párrafo, de este otro autor cojo otro párrafo y de aquí cojo otro párrafo, pero yo genero un texto nuevo y no digo que esos 3 fragmentos son de esas 3 personas, ¿no? O de esos 3 autores, ¿vale? Eso sería el plagio mosaico. El salami slicing es, si pensamos en un salami, lo que hacemos es lo cortamos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que posiblemente una publicación, o sea, que una investigación quieres alargarla tanto para que te dé tanto y que puedas publicar tantos artículos que lo que haces es cortar. Vas cortando como resultados y un resultado lo presentas aquí, el otro lo presentas, pero en realidad forma todo parte de la misma investigación. ¿Vale? Esa sería un poco la diferencia entre los dos. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces vamos a pasar a los colegas que han levantado la mano. Sí. Primero Salomón Soldevilla, luego Iris y luego Ángel Gómez. Salomón, tienes el micrófono a tu disposición. Por favor, lo más concreto posible. ¿Y de qué institución eres? Sí, muy buenos días. Gracias, Cintia, por la objetividad de la casuística que has presentado. Soy Salomón Soldevilla, director de fomento de la investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Encantado. Consulta concreta. Estamos en la fase de la construcción de la comisión que aborde la integridad científica en la universidad. Obviamente, hoy trabajar frente a la corrupción, porque todo lo que ha señalado es corrupción, 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 que se da a todos los niveles, Sí. y sin herramientas de inteligencia artificial o herramientas informáticas, vamos a quedarnos bien rezagados para combatir una cultura que se está creando o ya está creada en todas las sociedades desarrolladas y no desarrolladas. Como consulta concreta, ¿qué herramientas de software o de inteligencia artificial recomendarías utilizar para darle un poco de soporte a estas comisiones? Si se refiere a herramientas que van a implementar en la universidad para detectar plagio del alumnado, ¿se refiere a eso? No solo plagio, sino el tema de integridad amplio. Para plagio hay bastantes y ya las tenemos Ya tienen y todo. Vale. y suelen ser de bastante ayuda. Me refiero a toda esta casuística amplia de falta a la integridad Yo, científica. yo no sé si ustedes disponen de algún protocolo que su comunidad académica, tanto docentes como alumnados, puedan consultar y tengan claro qué sucede si ellos identifican algún tipo de conducta deshonesta. Pero yo empezaría por ahí, por reflexionar la institución que pretende, a dónde quiere ir con este tema, porque muchas instituciones todavía no quieren. De hecho, la Universidad de Valencia, todavía, que es una macro universidad, no tiene todavía un protocolo que relacione plagio con IA, sino que sí que se quedó todo con el protocolo de, bueno, pues cuáles eran las conductas que se consideraban deshonestas y sobre todo las categorizaba por si eran graves, menos graves y leves, una cosa así, ¿vale? Pero no hay nada sobre ello. Si ustedes empiezan a trabajar ya no solo con el tema de la IA, sino que exista un protocolo que sea claro o unas directrices, no
necesario un documento de 60 páginas, pero que sea algo que tanto los alumnos como los docentes, como los responsables académicos puedan dirigirse y decir, vale, si esto sucede en mi institución, este es el procedimiento que tengo que seguir y esta es la persona a la cual tengo que dirigirme. Y así es como yo tendría que actuar ante este alumnado, profesorado, etc. Yo empezaría estableciendo eso como comisión. Y luego una comisión de ciencia abierta, por ejemplo, y que analicen qué prácticas, buenas prácticas, podrían aplicarse o instaurarse desde esos 3 ámbitos, desde la docencia, la investigación como la gestión. Ok, muchas gracias. Bien. De nada. Iris. Iris, tienes... Sí, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a Cintia y también a los organizadores. Me están escuchando, soy de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Y la pregunta es la siguiente, algo breve. ¿Han pensado en algún filtro para los revisionistas? Porque es buena saber la identificación de ellos y si hay alguna propuesta que han visto para poder ubicarlos, porque ellos finalmente están en menor cuantía. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Gracias. O sea, los revisionistas se refieren a los revisores de artículos de revista, ¿verdad? Efectivamente, porque eso digamos que está más en un centro que se puede de alguna manera monitorear, o sea, podemos saber, ¿no? Y a través de ellos ya poner un paralelo, porque de lo contrario, si el revisionista va a ser parte de un fraude, estamos en un aspecto totalmente contrario a lo que pueden ser las buenas prácticas del artículo. Vale, a ver, filtro como tal, yo creo que al final depende de cada revista de cómo seleccione a sus revisores y de la calidad de la revisión que pida, porque muchas veces algunos formularios simplemente indican bueno, malos, tal, y poco más. Pero si se les pide que hagan un informe, que esté bien detallado, que incluso esa revisión del artículo esté con observaciones y demás, yo creo que ahí nos aseguramos que esa revisión está hecha al menos de manera reflexionada. No conozco, no estoy en una revista, sí que soy revisora de algunas revistas y lo que yo como revisora lo que hago es precisamente eso que le he dicho, es decir, hacer una lectura detallada y sin esa presión del tiempo que muchas veces nos ponen de tiene que estar para la semana que viene o para dentro de 3 días, ¿no? Entonces, yo colaboro con aquellas revistas que sabes que te van a dar un mes para revisar, que puedes hacerlo con tranquilidad, que te da tiempo a revisar fuentes y demás. Y yo, personalmente, como revisora, lo primero que hago, pero hasta con mis estudiantes en los trabajos de final de maestría y demás, es irme a las fuentes. Yo comienzo los artículos a revisarlos desde las fuentes y luego ya inicio a leer el artículo. Porque puedes identificar la calidad de esa investigación a partir de las fuentes que se han citado. Perfecto. Es una estrategia Muchísimas gracias. Cintia, muchas gracias. Gracias a los organizadores. Sí. Ángel. Gracias. Sí, hola, buenos días. Hola, Ángel. Sí, buenos días, Cinta. Gracias por tu excelente conferencia y gracias a los organizadores. Mi nombre es Ángel Gómez, soy de la Universidad del Sagrado Corazón de Lima. Quería hacerte una consulta en relación ya más bien pensando en las estudiantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de investigación formativa que es un eje transversal que va del primer ciclo al último ciclo y generalmente las estudiantes utilizan, obviamente, inteligencia artificial. Y siempre la pregunta es, ¿habrá algún límite o algún porcentaje, algo similar a Turnitin? Cuando uno aplica Turnitin, da un 15 o 20% de porcentaje de similitud para el uso de información, pero para el caso de trabajos o de información que se recibe inteligencia artificial, ¿habrá algún límite al respecto? ¿Consideras que eso es posible plantearlo, visto que lo que tú nos has dicho es muy cierto? Inteligencia artificial, pues lamentablemente lo que hace es tomar información de autores y autores y autores. Entonces, sin embargo, ¿cómo lidiar cuando los estudiantes es imposible controlar el uso de inteligencia artificial? Sin embargo, la pregunta ¿es posible algún porcentaje límite para el uso de inteligencia artificial pensando en estudiantes en formación a quienes es casi imposible, repito, evitar que hagan uso de inteligencia artificial? Gracias. A ver, yo te diría que ni siquiera
ese límite de 20, 25 o 15 en algunas universidades de plagio, hablo de plagio sin inteligencia artificial, ni siquiera ese porcentaje es real. Y ni siquiera ese porcentaje yo me fiaría del mismo, porque es muy fácilmente manipulable. Tú puedes, como una vez recibes ese report, puedes ir como eliminando, vale, no, esto no, porque esto es el índice de contenidos, esto no es plagio, vale, esto no porque es una cita, pero como es de una ley, no me ha puesto comillas. Esto, y al final ese porcentaje se desvirtúa, ¿vale? Esto llevado a la inteligencia artificial, yo no soy informática y no estoy en una empresa como Turnitin o Compilation o lo que sea, ¿no? Pero yo tengo mis dudas porque efectivamente es tan complicado poder identificar eso que creo que más que pensar en un porcentaje, lo que haría sería darle la vuelta y pensar en cómo voy a enseñar a mis estudiantes a que, bueno, pues a que le encuentren sentido a esas herramientas, que lo utilicen de manera crítica y reflexiva y que tampoco es necesario que nosotros como docentes volvamos a los años 80 y empecemos solo a pedir actividades orales porque ya no nos fiamos ni demás, sino que tenemos que darles tareas que ellos sean capaces de hacerlas mejor que la máquina. Entonces, en cuanto a lo del porcentaje, no me voy a arriesgar a decirte, sí, va a ser un 15. No tiene mucho sentido porque ni tengo la capacidad de hacerlo, ni creo que va a ser posible establecer uno. Por eso yo soy partidaria de darle la vuelta. Y siempre que identifiquemos algo, no nos quedemos con la duda, hablemos con el alumno o la alumna y le digamos, oye, aquí has utilizado tal, ¿y por qué lo has hecho? Fíjate que, ¿sabes? En mi caso, como son asignaturas de lengua francesa, yo veo enseguida que lo que me está entregando no coincide con el nivel oral que tiene o las actividades escritas que hacemos en el aula. Entonces, ante la duda enseguida, ay, por favor, ven, al final de clase quiero hablar contigo. Y lo comentamos. Y así que, bueno, un poquito de esto te he querido contar. Gracias, gracias. Y nada. Muchas gracias, Cinta. Bueno, en realidad el objetivo de este webinar también era eso, ¿no? Poner en agenda, visibilizar este problema, ¿no? Que no es un problema local, sino es un problema mundial, ¿no? Que se da con mayor fuerza en uno que otros países, ¿no? Sobre todo en este hecho, cuando comentabas en una de sesiones, o en otro evento, cómo estos artículos fraudulentos han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? De un tiempo donde hubo al año 1000, 2000 artículos, a pasar en un año hasta 400.000 artículos, ¿no? O sea, es tremendo el problema que se nos presenta y a nuestros colegas que nos están escuchando, siguiendo, decirles, ¿no? Que también hay una tarea de parte de ustedes de visibilizar, trabajar más estos temas en sus universidades, en sus centros de estudios. Y algo interesante que me llamó la atención al momento de las inscripciones de los participantes, les preguntaba si tenían alguna institución, un estamento para ver cuestiones de ética, integridad en la investigación, y creo que ahí hubo pocos, ¿no? Y creo que ahí tenemos una tarea muy urgente por trabajar, sobre todo en estos contextos, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros mismos, como individuos, a nivel individual, podemos hacer muchas cosas también, porque somos conscientes y vemos muchas veces actitudes de otros compañeros o incluso que nos pueden proponer en las que no queremos entrar, ¿no? Entonces, si ponemos esa barrera, si decimos que no, eso yo creo que es el primer paso que debemos tomar. Bien, Cintia, no te queremos quitar más tiempo. Realmente agradezco personalmente tu desprendimiento por brindarnos su tiempo. Sabemos que ya está tarde, noche por allá, ya acá estamos aún a mediodía, vamos a llegar. Y a nuestros colegas, este material, la grabación lo vamos a pasar también a ustedes, pero no para que se lo queden y se lo guarden, ¿no? Sino para que lo usen como un material de trabajo también con sus colegas y compartan esta información, ¿no? Frente a este reto que tenemos. La presentación también Cinta nos la va a enviar y vamos a compartir para ustedes para seguir difundiendo este tema y quizá, como le mencioné Cinta, crear un movimiento acá para visibilizar y trabajar más este tema en nuestro centro de estudios. Muchas gracias, Cinta. Vamos a estar en contacto y esperamos tenerte en otra oportunidad. Y a los amigos que nos siguen, los colegas, tienen en Cinta también un referente a cual pueden contactar. Muchísimas gracias desde Perú. Saludos y un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas Gracias. Gracias. Hasta luego.